¿Qué tal, amigos? Muy buenas con todos ustedes. El día de hoy estamos en la inauguración, en nuestra primera emisión de El Poder y la Victoria. Un, digamos, un elemento de comunicación que nos va a permitir a nosotros plasmar algo que no se está dando en nuestra realidad. Miren, nuestro lema está: ciencia, información y cultura al servicio de la verdad. Hoy día en nuestro país hay mucha información falsa, mucha fake news, mucha información tendenciosa que lógicamente no se basa ni en la objetividad ni en la evidencia. Queremos ser, si se puede, una especie de golondrina en este verano que intenta darle a las personas un elemento de comunicación que se base en la evidencia y la objetividad. Queremos darle lo mejor de nosotros en estas emisiones que vamos a tener. Por ello, vamos a emitir este primer programa al lado de mi gran amiga Victoria, que está con ustedes. ¿Cómo están, queridos amigos? Contenta de compartir este escenario con nuestro buen amigo, compañero de muchos años, Johnny Cabrera. Johnny estuvo con nosotros en los tiempos de la universidad, les cuento. Y bueno, estudiamos en la Facultad de Psicología, estudiamos juntos, iniciamos la carrera, esa carrera mágica de la psicología la iniciamos juntos ahí en la Universidad de San Martín, en esas aulas en las que soñábamos, ¿te acuerdas, Johnny? Bueno, pues hoy estamos en este espacio de reflexión política, en este espacio de cotejo social, en este espacio que nos permite acercarnos un poco o mucho, no lo sabemos todavía, pero lo cierto es que queremos compartir el escenario, queremos compartir la comunicación, queremos compartir reflexiones respecto de lo que pasa, no solo en el Perú, también en América Latina, por supuesto, de lo que pasa con los seres humanos, con la humanidad, de lo que pasa con los valores morales, de lo que pasa con la ética. Queremos eso compartirlo con ustedes, queridos amigos, a lo largo y ancho del territorio nacional. Espero que todos los lunes nos puedan acompañar en horas de la noche. Nosotros vamos a estar siempre con ustedes los lunes por las noches para compartir ese escenario de reflexión siempre. Muy bien, querido Johnny, yo te voy a dejar porque hoy tenemos un tema interesante. Tenemos ese tema que lo hemos traído a propósito de lo que acontece. ¿Y qué es lo que acontece, querido Johnny? ¿Y por qué es que estamos hablando de este tema? ¿Qué es lo que acontece? A ver si nos ayudas un poquito a mirar, a entender, a reflexionar, junto con las amas de casa que nos están escuchando, con los profesionales que están en sus oficinas, con los estudiantes que seguramente pueden tener un espacio en la universidad o en sus clases del instituto, y con toda la gente que tiene un poco de interés de lo que pasa a su alrededor. Muy bien, querido Johnny, entra por favor a explicarnos un poquito el tema que traemos para hoy. Muy bien, muy bien. Vamos hacia él. El tema de hoy tiene que ver con una de las más terribles costumbres que tenemos a nivel nacional y que se da más en el ámbito de lo que significa el quehacer entre los que llamamos política. ¿Qué es? ¿Planificar o morir? ¿A qué nos referimos con eso? El tema de hoy es la procrastinación. O sea, la falta de planificación. Según el diccionario de la RAE, procrastinar es posponer, patear para más adelante. Hacer algo hoy, no hacerlo, perdón, hoy, sino mañana. La clásica de nosotros. Hoy día se cree en nuestro país que lo que está sucediendo, es algo que es inédito, que no se ha dado así nomás, que es algo que nos ha sorprendido, cuando no es así. Miren,
dentro de nuestra realidad, ¿no? El tema de patear las cosas, dejarlo para después, es algo que nos está hiriendo terriblemente. Mucha gente cree que cosas para mañana no producen ningún tipo de daño. Y eso no es cierto. Eso no es verdad. Y hoy día lo estamos sufriendo. La falta de prevención, la falta de planificación ha hecho que existan muchos problemas en nuestra vida. Inclusive se dice, o le como es, se dice que si no, no te va a salir o no va a suceder. Inclusive algunas personas plantean cosas tan delirantes como esta, ¿no? Una señora le decía a su nuera, ¿no? Hijita, no arregles mucho el cuarto del bebé donde todavía no ha nacido, no lo pintes demasiado porque lo que mucho se planifica a veces no sucede. Lo vas a digamos, lo vas a salar, entre comillas. Eso es lo que la gente piensa. O sea, tenemos la idea de que prevenir demasiado va a hacer que algo no ocurra, cuando realmente es exactamente al revés. Y nos estamos mal acostumbrando terriblemente a nivel social a no planificar. Ahora, donde es imperdonable es cuando eso sucede a nivel nacional. La falta de planificación ha hecho que nuestra realidad social no tenga planes que vayan más allá de los 5 años que gobierna un presidente, bueno, en nuestro caso, el Perú, hasta donde hemos tenido en estos casos 5 o 6 presidentes en un cortísimo tiempo. La falta de planificación ha hecho que no tengamos planes a largo plazo en nuestra sociedad. Por ejemplo, los frutos, cambios educativos, se ven después de 15 a 20 años, pero cada vez que hay un gobierno que intenta darle a nuestro país un cambio educativo, pasan ni 4 o 5 años y el siguiente gobierno también lo quiere cambiar. Es terrible, no se ven los resultados. La falta de planificación es terrible dentro de nuestra sociedad. Por eso el tema de hoy es procrastinar. Procrastinar. No dejes para mañana lo que puedas hacer pasado mañana. O la clásica, hora peruana. Llego cuando me da la gana. No es así. Qué importante es establecer dentro de nuestra sociedad elementos de planificación, elementos que nos permitan proyectarnos más allá de lo que significa 5 o 10 años. Lo malo es que, como les dije, no nos ponemos de acuerdo para planificaciones de gran cantidad de años. ¿Entienden? Hay proyectos que se han quedado solamente en eso, en proyectos. Otra de las cosas a nivel político que realmente nos hace sentir mal es cuando se elige un alcalde en nuestro país. Un alcalde, miren, se pone una persona del vecindario que dejar para los que vienen toda una labor o un trabajo. Un alcalde decía, miren, ni siquiera a mitad de su gobierno, sino al principio. Le proponían hacer una nueva red de desagüe. Y el alcalde preguntaba, ¿cuánto tiempo va a demorar ese proyecto de mejorar el desagüe en todo el distrito? Le dijeron, 5 años. ¿Saben qué dijo el alcalde? No. Mi gobierno dura solamente 3,5 a 4 años. No. Eso no lo voy a hacer porque si no, lo hago yo y lo va a inaugurar el próximo alcalde. Pues mejor no lo hacemos. Dime algo que solamente dure mi mandato y que yo inaugure. No tenemos grandes plazos, no tenemos proyectos que vayan más allá de nuestra existencia política, de nuestra existencia material. Es cuando usted, padre de familia, cree que eso
no se debe hacer porque los hijos solamente van a durar un cierto tiempo. Procrastinar, el tema del día de hoy. ¿Qué dice Victoria sobre esa terrible mala costumbre? Johnny, fíjate cuán importante es que podamos tener algunos conceptos claros con relación, por ejemplo, a este tema que hemos traído para compartir con nuestros amigos ahí en sus casas y ahí en sus oficinas, tal vez regalándonos un espacio o mirándolos tal vez o mirándonos cuando tengan un espacio de tiempo para reflexionar junto con nosotros. Fíjate, es verdad que hay mucha gente que puede hablar y puede pensar que las cosas se hacen conforme van saliendo. No, conforme se van haciendo las cosas, yo voy haciéndolas, voy conteniéndolas, voy resolviendo. Y bueno, sí es verdad que hay gente que trabaja o está pendiente de lo que acontece para tomar decisiones. Mira cuán importante y cuánto daño puede hacerse en un país cuando sus autoridades no planifican, cuando sus autoridades no cotejan la realidad y no ejercitan la prevención como parte del programa de planificación. Fíjate cuán importante puede resultar para la vida, para la calidad de vida, para las decisiones que se toman en un país cuando tenemos autoridades que son más bien espontaneístas o que podrían ser incluso hasta irresponsables. Y efectivamente has dicho una gran verdad. Yo recuerdo mucho cuánto se demoró el tren en ejecutarse. ¿Recuerdas? Se demoró muchísimo el tren en ponerse en marcha. Y yo creo que tiene mucho que ver con lo que acabas de señalar. Efectivamente, yo no voy a inaugurar una obra que ha hecho o que ha empezado a hacer alguien que no soy yo, porque en la foto voy a tener que ponerlo también. ¿Cómo se llama eso? Se llama egoísmo, mezquindad política, bueno, pero de todas maneras irresponsabilidad sí es. Porque si hay algo que no podemos permitirnos los seres humanos es tener autoridades en comunidades como las que tenemos en el Perú, en América Latina, tener autoridades que no tienen ese nivel de responsabilidad y de compromiso con la tarea de gobernar. Gobernar no es una tarea de circunstancias. Gobernar no es una tarea de espontaneidad. Gobernar no es una tarea de voy a tapar los huecos. Gobernar es una alta responsabilidad con seres humanos, con formas de vivir, con esquemas para garantizar la calidad de vida. Gobernar, por tanto, es el ejercicio supremo de poner en marcha un conjunto de objetivos, de metas, de propósitos, delineando el camino, marcando la pauta, señalando el rumbo, desarrollando ese rumbo con un conjunto de procesos tan importantes como la propia meta. Mira cuán importante es no solo señalar la meta y el objetivo y el propósito, sino cuán importante es que ese objetivo, que ese propósito esté enganchado a las formas que empleamos los seres humanos, a las formas que empleamos, por ejemplo, en el Perú los ciudadanos para cumplir con nuestras metas. Yo siempre he escuchado o he visto esta frase que es muy propia de ciertos sistemas socioeconómicos, querido Johnny, y que no podemos sustraernos a referirnos. Sálvate tú por encima de quien sea. Primero tú, segundo tú, tercero tú, cuarto tú, quinto tú. Bueno, ya al final, si quieres, pones a los demás. Pero písale la cabeza al que está a tu costado si tienes necesidad de hacerlo para brillar. ¿Recuerdas esa frase, Johnny? Mira, fíjate tú cuánto puede atraparnos sentimientos como esos. Písale la cabeza al otro. Haz que el otro no avance porque tienes que avanzar tú. Y si para que avances tú tienes que pisarle al otro y aplastarlo al otro y ponerle zancadillas al otro, pues hazlo, porque eso es lo que se necesita para avanzar. Y este famoso
esta capacidad que tenemos los seres humanos para darnos cuenta de lo que pasa a nuestro alrededor debiera ser para cotejar nuestro propio rumbo. Procrastinar no es solo una respuesta lenta, no es solo me estoy demorando, no, es estoy perturbando. Cuando se trata de gobernar, querido Johnny, es estoy perturbando las formas, los estilos, la calidad de vida que tienen los ciudadanos que están esperando un gobierno con inteligencia, que están esperando un gobierno con capacidad para gobernar, que están esperando un gobierno con cualidades éticas, que están esperando un gobierno dispuesto a resolver los problemas. Entonces sí, efectivamente, lo que estamos viendo hoy es el resultado de una grave y penosa procrastinación que nos ha colocado en una situación de riesgo mortal, que está destruyendo estructuralmente buenas partes de nuestro país en general, en donde la costa no ha podido ser exenta de tanto daño y que, por cierto, nos pone ahí frente a nuestros ojos la necesidad de empezar a pensar con menos mezquindad, con menos egoísmo, con más responsabilidad, con más inteligencia, por supuesto, y con más solvencia y capacidad para gobernar. Tomar decisiones no es sencillo, porque claro, cualquiera puede tomar decisiones y a los trancazos puede uno tomar decisiones, pero tomar decisiones apuntalando la vida de los demás, tomar decisiones garantizando la calidad de vida de los demás, tomar decisiones cuidadosas para que esa actitud prolija pueda conducirnos a una sociedad en donde la gente puede vivir y ejercer su ciudadanía sin miedos, con seguridad, con confianza no solo en sus gobernantes, sino también en los otros ciudadanos. Esto nos tiene que llamar a reflexión para que las amas de casa que nos escuchan, los padres de familia que están siempre listos para trabajar y llevar lo mejor a sus hogares, para que todos los ciudadanos del Perú empiecen a tomar en cuenta cuál es su tarea, cuál es su propósito, cuál es su objetivo. Empecemos haciéndolos desde la casa, empecemos haciéndolos desde la universidad, en el trabajo. Obviamente, si nosotros nos damos cuenta que es importante la planificación y la prevención, vamos a insuflarle a nuestra familia, a nuestros hijos, esta particular manera de mirar el mundo. Planificar, prevenir, es siempre, por supuesto, mejor que lamentar, querido Johnny. Entonces, de esta manera hemos iniciado, por supuesto, nuestra inauguración en este programa El Poder y la Victoria, porque hablamos de poder, claro que sí, y hablamos de la victoria como conquista, hablamos de la victoria como posibilidades de éxito. Podremos tener posibilidades de éxito alguna vez, alguna comunidad, si no planifica, si no previene. Solo el éxito tal vez mediano, pequeño, enano para el que quiere la foto. Eso, la foto, no es lo suficientemente importante para ser un buen gobernante. Con esto hemos arrancado, queridos amigos, y por supuesto mi querido Johnny Cabrera, aquí mi coproductor, mi co-conductor en este espacio, vamos a poder observar ahora, le vamos a pedir a la producción que nos acompañe con las imágenes y con los videos para que nos demos cuenta de lo que está sucediendo a nuestro alrededor, lo que sucede, cómo sucede y dónde sucede. A ver. Bien, Victoria, mira, como bien tú has dicho, hacer realmente democracia en el Perú implica que nosotros hagamos planificación concertada. O sea, no solamente es cuestión de prevenir, sino una prevención concertada, porque sabemos que las cosas suceden. Vuelvo, acá tenemos una imagen del gobierno de Fujimori, que en el año 98 se presentó por primera vez el famoso fenómeno del niño. Y se puede ver ahí una foto donde él encabeza una especie de cruzada, mojándose los pies, el actual inquilino de Badillo, de la zona de Condena, que todos lo conocemos, que en el año 98 se dio esto. Y se supone que
como fue grande y terrible, debió planificarse algo desde ahí, algo, pero no se planificó, no se planificó. Se hizo algo, se reconstruyeron algunas cosas y nada más. Y este fenómeno del niño es un fenómeno cíclico, un fenómeno que ocurre cada cierto tiempo en nuestro país y totalmente planificable. Ahora acá tenemos la imagen, mira, del 2017, cuando empezó el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, donde, miren, si uno alcanza a ver la foto y la compara con la, parece una similar, parece que, ¿no? Bonita. Hubiera hecho casi mismos fotógrafos. Y cuando salió PPK fue vacado, todavía no terminaba y se dio más del fenómeno del niño Vizcarra, el presidente que lo sucedió constitucionalmente, también tuvo el fenómeno del niño. Y aquí se crea la famosa reconstrucción con cambios, que supone debería tener hoy un efecto de, no sé, de tranquilidad para la gente del norte, cosa que no lo ha tenido. ¿Por qué? Porque mira qué es lo que está pasando ahora con la siguiente foto. Aquí tenemos a nuestra actual presidenta Boluarte este año. Y mira, la foto es igualita de la época de Fujimori, 98, hasta 2023, hecha, parece por el mismo fotógrafo. Por el mismo fotógrafo. ¿Entiendes? Se repite hasta el enfoque de la foto. Se repite el desastre. Se repite la falta de planificación. Se repite la desidia de los gobernantes en desmedro de nuestra gente. ¿Sabías tú, Victoria, que ya van cerca de 10.000 damnificados en nuestra zona de los desastres? Y tenemos ya 65 fallecidos, casi la misma cantidad de las personas que han muerto en las protestas contra el gobierno de esta señora. En ese corto tiempo. Si se gobernara democráticamente en el país, deberíamos haber planificado. Yo no dudo. El fenómeno del niño no empezó con Fujimori, empezó de antes. O sea, eso se sabe. Nosotros tenemos ahorita serios problemas a la hora de nuestros gobiernos disque democráticos. La democracia se demuestra dándole a las personas un bienestar en su vida. ¿Se imaginan cómo se sienten ahora esos casi 10.000 damnificados con los muertos que tienen dentro de un gobierno que se supone en nuestro país debería tener una continuidad, ya que estos desastres ocurren cada cierto tiempo? Inclusive algunos historiadores nos han dicho que lo que destruyó a los gobiernos Moche y Chimú fue casualmente un fenómeno del niño. Un fenómeno del niño. O sea, esto sucede en nuestro país de épocas inmemoriales. Y no hay planificación. No hay eso que se llama prevención. Y seguimos teniendo muertos. Ahora, mucha gente dirá, pero ya, según lo que dice nuestro alcalde, el ciclón Yaku ya se está yendo para allá. Y lógicamente ya no vamos a tener tanto desastre. Falso. Yaku se va a ir. El ciclón ya se está yendo, nadie lo niega, se va para Australia. Pero lo que se viene es el fenómeno del niño, que es el calentamiento de nuestras aguas más allá de la zona de Tumbes y Piura, que va a originar que nuestro mar se va a volver a recalentar este mes de octubre que se viene. Otra vez, y vamos a tener en este octubre, que es, se supone, primavera, lluvias también. Y vamos a tener otra vez desbordes de ríos. O sea, es una falta terrible de planificación. Y eso es algo que, ojo, no se sabe desde ahora, se sabe desde antes. El CENAMI ya le dijo al gobierno, ¿no?, actual del mes de diciembre, noviembre, diciembre, lo que se venía. Pero ya ven, la coyuntura hizo que explotara en nuestras manos.
Hoy día tenemos serios problemas con la falta de planificación. Tenemos fotos del año 98 hasta el año 2023 hoy, donde se ve una nula planificación. Y encima, ya les he dicho, de la época de PPK, se hizo la famosa no reconstrucción con cambios, que ni siquiera fue reconstrucción y tampoco fueron cambios. Ninguna de las dos cosas. Y tenemos serios problemas en ello. Miren, la coyuntura que hoy día tenemos no va a terminar todavía. Es más, te dirán, ya, después de octubre ya las lluvias pasarán. No. Se viene otro problema adicional. La gran cantidad de agua en la zona norte de nuestro país va a traer consigo todo un problema derivado de zancudos, derivado de problemas tipo, sí, vamos a tener problemas de dengue, malaria, leptospirosis, según el Ministerio de Salud. Eso es lo que se viene después y que va a ocurrir sí o sí, va a pasar sí o sí. O sea, también tenemos ahí otra ocasión donde va a ser que planificar. La verdadera democracia de un país consiste en darle a la gente el bienestar que usted. Ahora, esto es lo que ha sucedido. Ahí están las aguas de lo que se ve en el video. En el video, esas aguas no se van en 2, 3 días, no. Van a estar emposadas durante semanas. Las labores de limpieza van a tener que ser durante meses. Y lógicamente eso va a traer lo que les mencionaba. Toda una peste terrible de dengue, malaria, leptospirosis y todo eso. O sea, la situación no va a calmarse solamente porque las aguas ya no están. No es así, no es así. Miren terrible. Ahora, otra de las cosas, los gobiernos locales también dejan que se construyan en lechos de huaicos, en lugares donde, porque se cree que ya se llama río seco, porque ya secó, no se va a volver a convertir en río. Es terrible lo que está pasando. Bien, planificar, prevenir, es tarea de todos. Quiero ser, digamos, darle también esto un ambiente más nuevo. Cada vez que un niño nace en nuestra casa, es motivo de planificación, ¿no es cierto? Veamos el gobierno de nuestra ciudad y de nuestro país de esa manera. Hay que pensar mucho en lo que, sabiendo lo que se viene, enterándose bien y planificando. Bien, Victoria, ha visto las imágenes, ha visto a nuestros expresidentes, ¿no? Y bueno, mira lo que sucede. Cierto. Mi querido Johnny, nos has colocado las imágenes de los presidentes uno después del otro, coincidentemente, como dices, efectivamente casi tomado por el mismo fotógrafo. Habría que saber quién es, de repente es el mismo, pero es paradójico y es absolutamente dramático que tengamos gobernantes que no empiecen a pensar seriamente en la solución de los problemas, que solo disfrutan de su estancia en Palacio, disfrutan entre comillas, de su estancia en Palacio porque tal vez logran resolver sus personales demandas y apetitos y voracidad por el ejercicio del poder, pero esto no va de la mano con la búsqueda de las soluciones que los peruanos, particularmente en el Perú, en esta parte maravillosa y mágica de América Latina, que tenemos, por supuesto, recursos naturales maravillosos, que tenemos las bendiciones de una serie de elementos naturales que nos ha permitido y que nos cobija a los seres humanos, aún a pesar de que los seres humanos que habitamos en esta porción del cosmos, en realidad empecemos tal vez a pensar y a actuar en discordancia con la naturaleza. Y eso, al margen de lo que hacen
lo poco que hacen o lo que mal hacen nuestros gobernantes o lo que no alcanzan a hacer porque sus miradas son muy miopes, porque hay una mirada no de largo alcance, sino una mirada pequeñita que alcanza, como bien señalaste, solo a los 5 años de su gobierno, y esto es porque yo tengo que inaugurar, yo tengo que poner la primera piedra, yo tengo que entregar la obra, y bueno, y entonces nos pasamos de un gobierno a otro pincelando obras que se quedan sin resolver. Esto, por ejemplo, lo de la reconstrucción con cambios nos golpea profundamente porque había mucha esperanza, porque había mucho compromiso de mucha gente en esperar que hubiesen resultados, porque se hizo ese destino al presupuesto para que pudiera ocurrir la posibilidad del cambio, la posibilidad de reconstruir, la posibilidad de darles una esperanza de vida a la gente. Y yo por eso recuerdo, fíjate, Johnny, cuán importantes eran las culturas prehispánicas. Pues muchas de las culturas prehispánicas tuvieron una particular muestra de alta responsabilidad que hoy nuestros gobiernos, por desgracia, no se acercan ni un ápice a ella. Estas culturas prehispánicas, incluyendo también la del Tahuantinsuyo, la del Incanato, tuvieron particulares armas y herramientas técnicas de aplicación para el control de ciertos accidentes como los que vemos ahora. Por ejemplo, se sabía siempre que la costa, que es un valle, tiene, por cierto, una característica particular, es escasez hídrica. Y esta característica, querido Johnny, es una característica hoy en todo el país, más en la costa. Y esto era una característica que ellos ya lo conocían, por lo tanto habían buscado la manera de prevenir, de planificar para que la gente no habite cerca a los valles. Entonces la gente no podía habitar porque los valles estaban más bien destinados para la siembra, para la agricultura, para ese tipo de cosas, precisamente porque había esa amenaza. Entonces la gente más bien estaban localizadas en terrenos altos, particularmente en la costa. Fíjate tú cómo incluso el sistema de andenería, estimado Johnny, era un sistema en realidad para recoger agua y para reusarla o redirigirla u orientarla hacia segmentos en donde el ejercicio de la agricultura podía requerirlo. Esto particularmente ya es una característica que distingue al gobierno del Tahuantinsuyo. Este sistema de andenería que hoy los ingenieros y los agrónomos le llaman eufemísticamente producción multivariada, le llamamos, ¿verdad? Cuando los incas usaban precisamente esa producción multivariada a través de la andenería. Pero eso no es todo, también podemos recordar, por ejemplo, cómo ellos usaban los guaruguaru. Fíjate, los guaruguaru, esto es muy interesante, es una técnica agrícola de manejo de agua y de suelo que tenía el interés, mira tú, porciones de tierra rodeadas por canales de agua, que ya estaban previniendo. Estas porciones de tierra tenían que ver con la siembra. Esta porción de tierra, esta área sirve para sembrar, pero a su alrededor habían conductos de agua. ¿Para qué? Para que aquellas circunstancias que ocurriesen vinculadas, por ejemplo, a cosas como las que estamos viendo, pudieran recibir el agua y redirigirla y reorientarla. Esto particularmente nos hace notar la capacidad de gobierno que tenía, por ejemplo, el Tahuantinsuyo, esa capacidad para mirar la calidad de vida de sus gobernados, esa capacidad para sensibilizarse por el otro, para cuidar que la vida del otro no se ponga en peligro, que se usaba, por ejemplo, a través de esto, que eran estas técnicas valiosísimas que nos permitían no solo recoger el agua de un lado, sino llevarla hacia donde se necesitaba. Y curiosamente, querido amigo, curiosamente, debe ser por alguna razón, pero estas particulares, extraordinarias obras de previsión
ocurrieron principalmente en Puno, en el altiplano. Puno, que alguien de manera irresponsable, de manera absolutamente, quizás sin razonar, dijera que no es del Perú. Puno no es el Perú. Pero yo quiero recordar precisamente esta capacidad de usar los guaruguaru para poder hacer ejercicio de esta técnica agrícola para separar, para llevar el agua restante, el agua excedente, hacia donde lo necesitamos. Esto ocurría principalmente en el altiplano. O sea, sí es verdad, querido Johnny, que los puneños, nuestros puneños, tienen capacidades no solo técnicas, sino ancestrales técnicas para enfrentar una serie de fenómenos, porque lo tienen como parte de su estructura genética, histórica, en donde viene trayéndose de generación en generación un conjunto de prácticas hermosas que han permitido que se conserve el AINI, que han permitido que se conserve este lazo de hermandad y fraternidad, todos para uno y uno para todos. Entonces, muchas cosas que se han hecho en el Perú de antes son cosas que tendrían que seguirse haciendo, aunque sea mínimamente. Entendemos que hay un proceso de desarrollo, de evolución. Lo que pasa es que mucho se nos ha dicho hablando del crecimiento y se ha confundido el crecimiento con el desarrollo. Hemos hablado de que los numeritos son importantes y hay que producir más y hay que ganar más y hay que mejorar económicamente. Y cuando nos hablaban de eso, nos hablaban del crecimiento económico. Ciertamente, Johnny. ¿Crecimiento económico para quiénes? ¿Y en desmedro de quiénes? Y se han equivocado porque mucho de lo que se decía como crecimiento solo involucraba esta parte de crecimiento económico, pero esto no implica, no contiene, no incorpora lo que se llama el desarrollo, que tiene que ver con la cultura, que tiene que ver con la educación, que tiene que ver con las prácticas colaterales, que tiene que ver con el compromiso de los ciudadanos, que tiene que ver con el conocimiento de los ciudadanos. No podemos hacer cosas supuestamente para los ciudadanos con su desconocimiento. Alguien también había dicho, no, es ciudadanos de segunda clase, de tercera clase, no les podemos consultar, refiriéndose un poco a la consulta popular, a lo que nosotros llamamos jurídicamente referéndum, para consultar sobre una u otra decisión que se tiene que tomar en el gobierno. Sin embargo, cuando tú dijiste, y en eso obviamente lo suscribo completamente, cuando señalas, esta reconstrucción, esta planificación tiene que ser una planificación consentida, informada. Voy a hacer esto, no, voy a cortar la mitad de tu casa porque es de beneficio para los demás, pero sin tu consentimiento. No me importa si quieres o no. Eso no se puede hacer. Los peruanos que habitamos en la costa, que habitamos en la sierra o que habitan en la selva, son todos ciudadanos peruanos con los mismos derechos respetados, digamos, de alguna manera por la Constitución del 93, porque ese es un tema del que nos vamos a ocupar de todas maneras, el escrupuloso, digamos, análisis de la Constitución del 93 en algunos aspectos debe ser materia de uno de nuestros programas, por supuesto, estimado Johnny. Pero yo quería traer a colación ya para cerrar un poco, ir cerrando nuestro programa. Tú nos has presentado imágenes dramáticas de cómo el agua ha atravesado las casas, ha pasado por en medio de las casas, ha entrado a las casas, ha invadido las casas y le ha dejado a la gente un sabor de desasosiego, de desazón, de incertidumbre, de miedo, de inseguridad, de inestabilidad, que ciertamente puede empezar a prevenirse, puede empezar a planificarse. Esta característica que viene siendo casi una particularidad de los gobernantes en el Perú, tiene que dejar pasar a ciudadanos con un poco más de responsabilidad, que quieran tomar el control del gobierno para hacer cosas para los gobernados, para generar importantes acuerdos, trazar puentes fundamentales de comunicación que hoy no estamos viendo, por desgracia. Vivimos esta desgracia económica, social, política, porque las protestas
que bien tú señalabas, no sé si es paradójico el número de muertos por este fenómeno o el número de muertos por el fenómeno social de la arbitrariedad y de la falta de propósito político y de la falta de compromiso y de la falta de empatía por los demás. Este número casi semejante nos hace pensar que tenemos que volver a reevaluar nuestra condición de humanidad. Estamos en la condición de vivir como seres humanos en medio del barro, en medio de la basura, en medio de la podredumbre, en medio de la contaminación y los hongos que tú bien has ido un poco describiendo, porque efectivamente los focos de aguas empozadas no se van a resolver fácilmente. Ayer hemos visto el estadio de Trujillo completamente lleno de agua y eso va a demorar muchísimo en resolver y por supuesto va a ser foco de una serie de enfermedades, y desde aquí invitamos a la ministra de Salud, a la ministra Rosa Gutiérrez, a que empiece a pensar por primera vez en la salud. Dejémonos de hacer la finta de que nos preocupamos por la salud cuando hacemos la vacunación. Las vacunaciones son importantes, pero hay cosas que son emergentes. Hay cosas que son emergentes. No podemos tolerar que la presidenta, que en este momento está en funciones, la señora Boluarte, que es la inquilina de Palacio en este momento, pueda decirnos, pueda tener digo yo, falta de empatía o de atrevimiento por lo menos, para decir no tenemos presupuesto para resolver o enfrentar con éxito estas cosas. Sí hubo presupuesto para muchas otras, dramáticamente empleado en contra quizás de muchos de nuestros ciudadanos, pero no hay presupuesto para ayudarle a resolver los problemas de la vida que tienen muchos de nuestros compatriotas en este momento. Yo creo que eso merece una revisión y una rectificación. La señora Rosa, que es la ministra de Salud, tiene que empezar a pensar que la salud en este momento ya está en peligro. La salud en general por la emposadera, por los hongos, por una serie de acontecimientos que van a producir una serie de bacterias y hongos que van a afectar, por supuesto, a la salud. Pero, querido Johnny, también está afectada la salud mental. ¿Desde hace cuánto? Está afectada desde la crisis sanitaria y nadie ha movido un dedo para resolver el problema de la salud mental. Y esto, por ejemplo, es tan importante considerar. Si a pesar de que la crisis sanitaria nos dejó una serie de problemas de salud mental, nadie se ocupó de eso. Es más, la salud mental está en crisis en este momento. Imagínate cómo está la salud mental ahora después de haber puesto a la inestabilidad, a la inseguridad, a la falta de prevención, a la falta de planificación, de haberlo puesto tan dramáticamente frente a nuestros ojos. Obviamente, la incertidumbre, la inestabilidad va a multiplicar el miedo. Y queridos amigos, para ir cerrando el programa de hoy, este es un llamado a que por fin, por primera vez, los alcaldes, el alcalde nuevecito que se está inaugurando, el señor López Aliaga, que nos dijo que que Lima iba a ser potencia mundial, ¿verdad? A veces el abuso del lenguaje puede regresarnos como boomerang. Señor López Aliaga, empiece a coordinar con los alcaldes para que los resabios que tenemos que enfrentar en salud no sean dramáticos y mortales. Señora ministra de Salud, empiece a pensar en la salud integral de los peruanos. Así como se le envió ayuda a Punta Hermosa para que desagüen, descarguen, las ayudas tienen que llegar a todos los rincones del país, tienen que llegar a Carapongo, las ayudas tienen que llegar a todos los extremos en donde las casas se han derrumbado y se han perdido no solo elementos materiales, sino porciones importantes de la cotidianidad y la vida de nuestros compatriotas. Empecemos a pensar con solidaridad, con fraternidad, con empatía por los demás. Bien, queridos amigos, hemos llegado al final en este programa El Poder y la Victoria. A veces el poder no es la victoria. A veces el poder podemos creer que es la victoria individual, la victoria pequeña, la victoria pírrica,
la victoria de los egos, la victoria de las ambiciones personales, no es la victoria de todos. El ejercicio del poder vinculado a la victoria de todos debiera ser ese poder integral para todos. Muy bien, queridos amigos, con esto hemos llegado al final del programa inaugural del Poder y la Victoria. Nos veremos con ustedes, por supuesto, allí en sus hogares, compartiendo información, cultura y, por supuesto, reflexión, como siempre. La próxima semana, el lunes próximo, estamos también con ustedes. Un abrazo muy grande, espero que nos acompañen. Hasta pronto.